presento, soy la estudiante Annelise Elaine Pinto Fernández de la Universidad Privada Domingo Savio de la sede de La Paz, de la carrera de Ingeniería de Sistemas, y el tema que presentaré hoy será las reglas de la suma y del producto para contar sucesos. Pero antes de comenzar les daré una pequeña definición de los siguientes conceptos. Empecemos por la suma. Bueno, en matemáticas, la suma es una operación aritmética básica que consiste en combinar dos o más cantidades para obtener una cantidad total. Se representa con el símbolo más, por ejemplo, la suma de 3 y 4, que es igual a 7. Después tenemos al producto. En matemáticas, el producto es una operación aritmética básica que consiste en multiplicar dos o más cantidades para obtener un resultado. Se representa con el símbolo por. Un ejemplo sería el producto de 3 por 4, que es igual a 2. Después pasemos por último a los sucesos. Un suceso es un conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio. Por ejemplo, lanzar un dado y obtener un número par es un suceso. En términos más generales, un suceso es cualquier resultado o evento que pueda ocurrir en un contexto dado. Ahora, abarcándonos más en el tema, les voy a hablar sobre las reglas de la suma y del producto para contar sucesos. Vamos a empezar por la regla de la suma para contar sucesos. Esta regla se utiliza para contar el número total de formas en que se pueda realizar un suceso A o un suceso B. Esta regla se basa en que si hay n formas de realizar el suceso A y m formas de realizar el suceso B, entonces hay n más m formas en total de realizar uno u otro suceso. Imagina que tienes dos opciones para hacer algo. La regla de la suma nos dice que el número total de formas en que puedas hacer algo es la suma de las formas en que puedes hacer cada una de esas opciones individualmente. Ahora pasemos a un ejemplo como problema. Vamos a imaginar que tienes dos caminos diferentes para ir de tu casa a la escuela. Llamaremos al primero camino A y al segundo camino B. Si hay tres formas de tomar el camino A y hay dos formas de tomar el camino B, entonces, ¿cuántas formas diferentes tienes para ir de tu casa a la escuela? Ahora, pasando a la solución del problema, tenemos que en la opción A hay tres formas de hacerlo y en la opción B hay solo dos formas de hacerlo. Ahora, ¿cómo calculamos el número total de formas en que podemos ir a la escuela? Entonces, aplicando la regla de la suma, tenemos que en la opción A solo tenemos tres formas, como ya lo había dicho anteriormente, y en la opción B solo dos. Entonces, sería la suma de A más B, que es 3 más 2, que sería igual a 5. Entonces, el resultado sería que hay 5 formas en total de ir de tu casa a la escuela. Ahora pasemos a la regla del producto para contar sucesos. Ahora, ¿qué es esta regla? Bueno, es una herramienta esencial en combinatoria que nos ayuda a contar el número total de formas en que se pueden realizar dos sucesos A y B juntos. Cuando queremos realizar dos sucesos en secuencia, la regla del producto nos dice que el número total de formas en que podemos hacer ambos sucesos es el producto del número de formas en que podemos hacer cada suceso por separado. Ahora pasemos al siguiente problema. Imagina que estás planeando un menú para una cena y necesitas elegir un plato principal y un postre. Tienes 4 opciones de platos principales y 3 opciones de postre. ¿Cuántas combinaciones diferentes de platos principales y postres puedes elegir?
Ahora, pasando a la solución del problema, tenemos que hay 4 opciones diferentes para el plato principal y para los postres 3 opciones diferentes. Para encontrar el número total de combinaciones posibles, aplicamos la regla del producto. En este caso, el total sería igual a las formas del plato principal por las formas del postre total. Es decir, 4 por 3 igual a 12. Entonces hay 12 formas diferentes de elegir un plato principal y un postre. Ahora pasemos a la comparación de la regla de la suma y del producto. Bueno, en el enfoque tenemos que la suma se enfoca en opciones independientes y excluyentes, mientras que la regla del producto se enfoca en opciones secuenciales. Después, en la aplicabilidad, la suma se utiliza cuando se enfrentan opciones mutuamente excluyentes, como elegir entre distintos sabores de helado. La regla de producto se utiliza cuando las opciones se realizan en un orden específico, como elegir un plato principal y luego el postre. Ahora pasemos a las siguientes fórmulas. Tenemos que la fórmula de la regla de la suma es la suma de las formas de cada suceso. La fórmula de la regla del producto es el producto de las formas de cada suceso. Ahora, pasando a unos ejemplos adicionales, tenemos que en la regla de la suma se puede aplicar al contar el número de opciones para diferentes tipos de bebidas en una fiesta. La regla del producto se puede aplicar al contar el número de formas de elegir un atuendo completo, incluyendo camisa, pantalón y zapatos. Ahora, finalizando el tema, pasemos a las conclusiones. Tenemos que la regla de la suma y la regla del producto son herramientas poderosas en combinatoria que nos permite contar el número total de resultados posibles en diferentes situaciones. Y por último, que la regla de la suma se utiliza cuando estamos contando sucesos que no pueden ocurrir simultáneamente, mientras que la regla del producto se aplica cuando los sucesos se realizan en un orden específico. Ambas reglas se complementan entre sí y son fundamentales para simplificar problemas de conteo y resolver problemas en diversos campos, como la probabilidad, la estadística, la informática y más. Al entender y aplicar estas reglas, podemos abordar una amplia gama de problemas de conteo de manera sistemática y eficiente, lo que nos permite analizar y comprender mejor diferentes situaciones y escenarios. Ahora pasemos a las recomendaciones, pero primeramente para la regla de la suma. Tenemos que entender la exclusividad de las opciones. La regla de la suma se utiliza cuando las opciones son mutuamente excluyentes, es decir, solo se puede realizar una de las opciones a la vez. Luego tenemos que antes de aplicar esta regla, asegúrate de que las opciones sean verdaderamente independientes entre sí. También identifica las opciones independientemente. Y si estás contando diferentes formas de realizar sucesos que no afectan el uno al otro, cómo elegir entre diferentes tipos de postres o actividades para un evento, la regla de la suma es apropiada. Ahora también debes considerar todas las posibilidades y asegúrate de enumerar todas las opciones posibles antes de sumarlas. No dejes fuera ninguna opción relevante al contar. Ahora pasemos a las recomendaciones para la regla del producto. Tenemos que entender las secuencias de las decisiones. La regla del producto se aplica cuando las opciones se realizan en secuencia, es decir, la realización de un suceso afecta la disponibilidad de opciones para el siguiente suceso. También debemos identificar la relación entre las opciones. Si estás contando el número de formas de realizar una serie de eventos en un orden específico, como elegir una entrada y luego un plato principal, la regla del producto es esencial. También debemos pensar paso a paso. Y por último, aplicar esta regla, piensa en cada paso del proceso y cuántas opciones tienes de cada uno de ellos. Como último punto, pasemos a las recomendaciones generales.
Como primer punto debemos practicar con diversos problemas. En estas debes resolver una variedad de problemas de conteo para entender cuándo y cómo es aplicar esas reglas en diferentes contextos. Segundo, verificar tus resultados. Después de aplicar las reglas, verifica tus resultados para asegurarte de que estén correctos y no hayas pasado por alto ninguna opción. Debes entender el contexto del problema. Antes de aplicar las reglas, asegúrate de entender bien el contexto del problema y cuál es el objetivo que se busca alcanzar. Usar ejemplos para ilustrar. Utiliza ejemplos específicos y detallados para explicar las aplicaciones de estas reglas y su utilidad en diferentes situaciones. Y con esto llegamos al final del video. Espero que hayas encontrado la información útil y que te haya ayudado a comprender las reglas de la suma y del producto para contar sucesos. Antes de irme, me gustaría agradecerte por tomarte el tiempo de verlo. Muchas gracias. Adiós.